Evangelio de hoy. Sábado 15 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola, para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando. Pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Santo Evangelio según San Lucas, Jesús nos presenta una parábola que resuena profundamente en el corazón de todo creyente, porque toca la dimensión más íntima y más constante de la vida espiritual, que es la necesidad de perseverar en la oración sin desanimarse jamás, y que, al mismo tiempo, revela el corazón misericordioso de Dios, quien escucha con amor las súplicas de sus hijos que claman con fe, aun cuando la respuesta parezca tardar. Pero llega siempre en el momento perfecto, y según la sabiduría divina que nunca falla. Jesús inicia el relato explicando que quiso enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre, sin cansarse, sin rendirse, sin bajar los brazos ante la adversidad. Porque la vida espiritual requiere una constancia que no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios que fortalece el alma para mantenerse firme en la fe, sabiendo que el Padre escucha con amor cada clamor de sus hijos, y que ninguna oración se pierde, pues todas suben como incienso al cielo y son recibidas con atención divina. La figura de la viuda que acude insistentemente al juez injusto es una imagen poderosa, porque representa a aquellos que, desde su pequeñez, desde su vulnerabilidad, desde su necesidad profunda, insisten una y otra vez ante Dios con la certeza de que Él puede cambiar su situación, y con la convicción de que solo en Dios encontrarán la justicia, la respuesta, la paz y el auxilio que necesitan para seguir adelante. La viuda no se cansa, no se rinde, no se deja aplastar por la indiferencia de un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Y con esto Jesús nos enseña que la perseverancia en la oración no depende de cómo se vean las circunstancias externas, sino de cómo confiamos interiormente en la justicia de Dios. Una justicia perfecta que nunca falla, aunque a veces parezca silenciosa. El juez injusto, que ni teme a Dios ni respeta a los hombres, representa todo aquello que parece oponerse a nuestras súplicas, y nos muestra que incluso en escenarios aparentemente imposibles, la perseverancia tiene un poder transformador, porque insiste hasta que lo inamovible comienza a moverse, y lo inaccesible se abre por la constancia de quien cree profundamente en lo que pide. Jesús nos revela que el juez termina haciendo justicia, no porque sea bueno, sino porque la insistencia de la viuda lo vence. Y esto sirve como contraste para mostrar cuán grande es el amor del Padre Celestial, quien sí es justo,
quien sí es misericordioso, quien sí escucha, y quien no tardará en hacer justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche con fe inquebrantable. Esta parábola desmonta la idea de que Dios permanece indiferente ante nuestras súplicas. Porque Jesús afirma con toda claridad que Dios hará justicia prontamente. Aunque desde nuestra percepción humana el tiempo parezca largo. Pero la palabra de Jesús es firme. Y nos invita a confiar sin reservas en que la respuesta divina llegará. Y lo hará en el tiempo exacto en que más convenga para nuestra salvación. La perseverancia en la oración no es una simple repetición de palabras, sino un acto profundo de fe. Un reconocimiento continuo de que sin Dios nada podemos. Y de que solo Él tiene la última palabra sobre nuestra vida. Y por eso insistimos. Porque creemos que Él tiene el poder de transformar cualquier realidad. Y porque sabemos que su amor supera cualquier obstáculo. Jesús nos enseña que la oración insistente es una oración que nace de la confianza. No de la desesperación. Porque quien confía sabe que Dios escucha. Aunque no vea. Aunque no sienta. Aunque el silencio parezca prolongarse. Porque la fe no mira las apariencias. Sino que mira al Dios que todo lo ve. La viuda es símbolo de los pobres. De los débiles. De los que no tienen defensa. De los que son ignorados por la sociedad. Y Jesús la coloca como protagonista para recordarnos que Dios escucha de manera especial a quienes son olvidados por el mundo. Porque para Él, los pequeños son los más grandes. Y los humildes son los más cercanos a su corazón. La insistencia de la viuda no nace del orgullo, sino de la necesidad. Y esto nos enseña que en la oración debemos presentarnos ante Dios con humildad, reconociendo que todo lo necesitamos de Él. Y que sin su gracia nuestra vida se queda vacía. Porque solo Él puede llenar los espacios donde nada humano puede llegar. La parábola también nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante la demora de Dios. Porque muchos se cansan. Muchos se rinden. Muchos dejan de orar pensando que no están siendo escuchados. Cuando en realidad Dios está preparando una respuesta más grande de lo que pedimos. Y está fortaleciendo nuestra fe mientras esperamos. Jesús hace una pregunta profunda al final del pasaje. Una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y esta pregunta no busca información, sino despertarnos, hacernos reflexionar y llevarnos a examinar la calidad de nuestra fe, especialmente en los tiempos de espera. Porque la fe verdadera no es aquella que solo cree cuando todo va bien, sino aquella que persevera cuando todo parece tardar. Cuando nada cambia. Cuando la respuesta no llega. Y aún así confía. Porque sabe que Dios es fiel. Y que sus promesas jamás fallan. En esta parábola Jesús revela que la perseverancia en la oración es una prueba viva de la fe. Un ejercicio espiritual que nos purifica. Que nos fortalece. Y que nos enseña a entregar toda nuestra vida a Dios sin reservas. Porque confiar en Él es el acto más grande de amor y de abandono que podemos ofrecer. Dios no es como el juez injusto. Y Jesús lo aclara con énfasis. Porque si un juez que carece de empatía es capaz de hacer justicia por insistencia, cuanto más hará justicia nuestro Padre Celestial, que conoce nuestras lágrimas, que escucha nuestros suspiros,
y que se mueve con compasión ante el clamor de sus hijos. La oración insistente también forma nuestro corazón. Porque cuando insistimos ante Dios, no solo pedimos un milagro externo, sino que somos transformados interiormente, ya que la perseverancia moldea nuestra paciencia, purifica nuestras intenciones, y nos ayuda a comprender que lo más grande que recibimos en la oración no es la respuesta, sino la comunión con Dios. La viuda se convierte así en un modelo de oración, porque ella no se detiene ante el rechazo, ni ante la demora, ni ante la indiferencia. Y nosotros, al igual que ella, estamos llamados a perseverar incluso cuando la vida nos presenta puertas cerradas. Porque lo que parece cerrado para nosotros, Dios lo puede abrir. Cuando oramos con perseverancia, afirmamos que Dios es nuestra esperanza, y que nuestra confianza no está en los hombres, ni en la fuerza humana, ni en los recursos de este mundo, sino en aquel que tiene todo poder, que gobierna el universo, y que sostiene nuestra vida en sus manos. La espera en Dios no es pasiva, sino activa, porque se mantiene viva mediante la oración, mediante la fe, mediante la confianza, y mediante el abandono en la voluntad divina, que siempre actúa en favor de quienes lo aman. En este Evangelio, Jesús nos invita no solo a orar siempre, sino a no desanimarnos jamás. Porque el desánimo es una de las armas más fuertes del enemigo, quien intenta hacernos creer que Dios no escucha. Pero Jesús nos asegura que sí escucha, y que actúa, y que hará justicia prontamente. La perseverancia es la victoria del alma creyente, porque demuestra que nuestra fe no depende de resultados inmediatos, sino de una relación profunda con Dios. Un amor que se mantiene firme aún en los momentos de silencio. Porque sabemos que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino preparación. La pregunta final de Jesús debe resonar fuertemente en nuestro corazón, porque nos invita a revisar nuestra vida de oración, nuestra constancia y nuestra fe, para asegurarnos de que no somos creyentes de momentos, sino discípulos perseverantes que confían hasta el final. La fe perseverante es la que cree en lo invisible, la que espera contra toda esperanza, la que se mantiene firme aun cuando las circunstancias dicen lo contrario. Porque sabe que Dios es más grande que las circunstancias, más fuerte que cualquier obstáculo, y más fiel que todos los hombres juntos. Cada vez que elevamos una oración perseverante, estamos diciéndole a Dios: creo en ti, confío en ti, espero en ti. Y ese acto de fe abre puertas que ni imaginamos. Porque Dios responde con amor a quienes esperan en Él. Y jamás abandona a quienes claman día y noche con fe sincera. La perseverancia de la viuda es una lección para todos aquellos que sienten que sus oraciones no son escuchadas. Porque a veces el sufrimiento, las pruebas o la falta de cambios visibles pueden hacernos pensar que Dios guarda silencio. Pero Jesús nos recuerda que aunque la respuesta parezca tardar, Dios nunca abandona a quienes claman con un corazón sincero. Y que su silencio, muchas veces, es una preparación para un milagro mayor que el que pedimos. El clamor continuo de la viuda nos enseña que la oración debe convertirse en un estilo de vida, no en un recurso ocasional. Porque orar no es solo presentar peticiones,
sino mantener el alma en constante comunión con Dios, llevando nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra voluntad hacia Él en cada momento del día. Cuando Jesús dice que la viuda iba día tras día ante el juez, nos está mostrando que la oración no debe depender del ánimo, ni de las circunstancias, ni de la emoción del momento, sino de la convicción profunda de que Dios es nuestra única fuente, y que permanecer ante Él es la mayor necesidad de nuestra alma. El juez injusto finalmente decide hacer justicia para que la viuda no lo siga molestando. Y esto contrasta poderosamente con la fidelidad divina. Porque si un hombre sin compasión es capaz de actuar por insistencia, cuanto más actuará Dios, que es la fuente de toda bondad, y cuyo corazón rebosa de misericordia hacia sus hijos, especialmente los que sufren y esperan. Jesús quiere que comprendamos que la oración persistente no cambia a Dios, porque Él no necesita ser convencido, sino que la oración persistente nos cambia a nosotros, nos purifica, nos fortalece, nos hace crecer en humildad, y nos enseña a confiar plenamente en su tiempo y en su voluntad, que siempre buscan nuestro mayor bien. La viuda no tenía influencias, no tenía poder, no tenía recursos, solo tenía su insistencia. Y esto nos enseña que lo que mueve el corazón de Dios no son nuestros méritos, ni nuestras capacidades, sino la verdad de nuestro corazón, que se manifiesta en la perseverancia y en la fe tenaz, que no abandona aún en la prueba. Jesús, al enseñar esta parábola, desea que comprendamos que la oración es un arma poderosa, un instrumento espiritual capaz de abrir caminos donde no los hay, capaz de suavizar corazones duros, capaz de transformar situaciones imposibles. Porque la oración persistente conecta nuestra debilidad con el poder infinito de Dios. Una oración perseverante no se basa en repetir palabras, sino en confiar cada día un poco más en Dios. Y en creer que Él está obrando incluso cuando no vemos nada. Porque la fe verdadera camina más allá de la vista. Y sabe que Dios trabaja en silencio para llevar a cumplimiento su plan perfecto. Cuando Jesús pregunta si encontrará fe en la tierra al regresar, quiere que nos demos cuenta de que la falta de perseverancia en la oración es un síntoma de la falta de fe. Porque ¿quién no ora? ¿Quién no insiste? ¿Quién se rinde? Está mostrando que ha dejado de confiar en el poder de Dios para intervenir en su vida. La oración perseverante revela una fe viva. Una fe madura. Una fe que no depende de sensaciones, sino de la certeza absoluta de que Dios es fiel, de que Él escucha, y de que su promesa de justicia no quedará sin cumplirse. Porque Él es un Dios de pactos eternos. La insistencia de la viuda también nos enseña la importancia de la valentía espiritual, ya que muchas veces la oración perseverante requiere enfrentar la duda, la crítica, el cansancio, y aún así mantenernos firmes, creyendo que Dios es capaz de hacer lo que para los hombres es imposible. La perseverancia nos permite entrar más profundamente en el corazón de Dios. Porque cada vez que volvemos a Él con humildad y confianza, estrechamos más nuestra relación con el Padre, que se complace en escuchar la voz de sus hijos, y que derrama su gracia sobre quienes permanecen fieles. En la vida espiritual, la perseverancia es una de las virtudes más importantes, porque sostiene nuestra fe en los momentos en que todo parece oscuro.
Y nos enseña a confiar incluso cuando la lógica humana nos dice que todo está perdido. Pero la fe nos recuerda que Dios tiene la última palabra. La viuda no sabía cuándo el juez respondería. Pero aún así regresaba todos los días. Y eso nos enseña a orar sin preocuparse por el tiempo. Porque la oración perseverante no pone límites. No impone fechas. Y no exige condiciones. Sino que deja todo en manos de Dios y espera con confianza. La oración perseverante no es una lucha por convencer a Dios, sino una lucha por mantener viva nuestra fe. Porque la fe puede debilitarse por el cansancio, por el sufrimiento, o por la impaciencia. Pero la oración constante alimenta el alma. Y nos recuerda cada día que Dios sigue siendo Dios. La viuda acudiendo al juez es un reflejo del alma que acude a Dios con insistencia. Porque reconoce que solo Él puede traer justicia, consuelo, restauración y esperanza. Y esa insistencia es una proclamación constante de nuestra dependencia total del Señor. Esta parábola nos enseña que la oración insistente es eficaz. No por la cantidad de palabras, sino por la profundidad del corazón que ora. Porque Dios mira las intenciones. Mira la fe. Mira el amor. Y se inclina con ternura hacia quienes confían en Él sin condiciones. La verdadera fe no se rinde ante el silencio. Porque sabe que detrás del silencio de Dios hay un plan perfecto. Y que incluso cuando no entendemos, Dios está actuando para nuestro bien. Porque Él no abandona jamás a quienes esperan en su misericordia. Jesús utiliza esta parábola para fortalecernos interiormente. Para que en momentos de prueba no dejemos de orar. Para que en días de oscuridad no dejemos de clamar. Y para que en tiempos de incertidumbre no dejemos de confiar. Porque la perseverancia es la llave que abre puertas espirituales invisibles. La viuda, aun sabiendo que el juez era injusto, seguía insistiendo. Y esto nos enseña a no poner nuestra fe en lo que vemos, sino en lo que sabemos de Dios. Porque Él es justo. Él es bueno. Él es fiel. Y Él actuará en favor de quienes lo buscan. La perseverancia en la oración nos ayuda a no caer en la desesperación. Porque mientras más oramos, más se fortalece nuestro espíritu. Más se aclara nuestra visión interior. Y más comprendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Incluso de aquellas que nos superan completamente. Cada acto de oración perseverante es una semilla de fe que sembramos en el corazón de Dios. Y Dios, que es un Padre amoroso, recoge esas semillas y las transforma en bendiciones. En respuestas. En consuelos. Y en milagros que llegan en el momento preciso. La viuda no se enfocaba en la dureza del juez, sino en su necesidad de justicia. Y esto nos enseña a no enfocarnos en los obstáculos, ni en las demoras, ni en las dificultades, sino en Dios, que es más grande que cualquier dificultad, y que puede cambiar cualquier situación por su infinita misericordia. La oración perseverante también es una expresión de amor. Porque quien ama no se cansa de buscar. No se cansa de clamar. No se cansa de esperar. Porque confía que aquel a quien ama responderá. Y Dios nunca decepciona a quienes lo buscan con un corazón sincero. La parábola de la viuda insistente nos enseña que la oración perseverante no es un acto ocasional, sino un estilo de vida que sostiene el alma en medio de las injusticias.
Porque así como la viuda no se cansó de reclamar justicia ante un juez indiferente, así también nosotros somos llamados a una fe que no se rinde. Una fe que permanece firme incluso cuando parece que el cielo guarda silencio. Jesús nos advierte que en la vida espiritual habrá momentos en los que sentiremos que nuestras oraciones no obtienen respuesta inmediata. Pero Él quiere que comprendamos que la perseverancia no solo cambia las circunstancias, sino que transforma nuestro corazón, fortaleciendo nuestra confianza en Dios y enseñándonos a depender totalmente de su misericordia. La viuda representa a todos aquellos que sufren, que luchan, que claman día y noche pidiendo justicia o consuelo, y que muchas veces no encuentran respuesta humana a sus angustias. Pero Jesús asegura que Dios escucha cada clamor, que Él no es como el juez injusto, sino que es un padre que se inclina hacia el sufrimiento de sus hijos. Jesús contrasta deliberadamente la frialdad del juez con la ternura de Dios, porque quiere que entendamos que si un juez sin compasión fue capaz de atender a la viuda por su insistencia, cuanto más atenderá a Dios a quienes claman desde la fe. Porque Él conoce el dolor que llevamos dentro, comprende nuestras lágrimas, y nunca se queda indiferente ante lo que hiere nuestro corazón. La viuda perseveró no porque confiara en el juez, sino porque confiaba en la justicia de su causa. Y así también nosotros debemos perseverar en la oración, porque confiamos en la bondad de Dios, en su poder para actuar, y en su deseo de ayudarnos, aunque la respuesta llegue en un tiempo que no es el nuestro. Jesús quiere que entendamos que la oración insistente no es molestia para Dios, sino un acto de amor, de confianza, de entrega. Porque cuando clamamos día y noche, demostramos que creemos verdaderamente en su poder, y que dependemos de Él por encima de nuestras propias fuerzas. La perseverancia en la oración purifica nuestras intenciones, porque en el camino nos daremos cuenta de que lo que pedimos no siempre es lo que realmente necesitamos. Y es ahí donde el Espíritu Santo actúa suavemente, moldeando nuestro corazón, alineando nuestros deseos con la voluntad divina, y enseñándonos a confiar más en los planes de Dios que en nuestras expectativas humanas. La parábola también nos recuerda que la justicia de Dios no se retrasa, sino que llega en el momento perfecto. Un momento que quizá no coincide con nuestro calendario, pero que siempre llega cargado de sabiduría. Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, y responde de acuerdo con lo que es verdaderamente bueno para nuestra salvación eterna. Jesús concluye la parábola con una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Una pregunta que no busca información, sino una reflexión profunda. Porque Él desea que examinemos nuestro corazón, que pensemos si nuestra fe es firme, constante, inquebrantable ante la adversidad. La verdadera fe no se manifiesta solo cuando todo marcha bien, sino cuando continuamos orando aún en la noche oscura. Cuando seguimos confiando aún sin ver resultados inmediatos. Cuando permanecemos de pie aún cuando el peso del sufrimiento parece doblarnos. Porque esa fe perseverante es la que Jesús busca en sus discípulos. La fe perseverante es una fe que no depende de las emociones. Porque las emociones cambian, se debilitan, se agotan.
Pero la fe verdadera se sostiene en la convicción del amor de Dios. Un amor que no cambia, que no vacila, que permanece fiel incluso cuando nosotros somos inconstantes. La perseverancia en la oración es una escuela del Espíritu, donde aprendemos a ser pacientes, a ser humildes, a reconocer que no todo está bajo nuestro control, y que necesitamos la intervención de Dios. Porque Él ve lo que nosotros no vemos, y sabe cuándo y cómo actuar para nuestro bien. Cada oración insistente es una semilla plantada en el corazón de Dios. Una semilla que quizá no germina de inmediato, pero que produce frutos abundantes en el tiempo perfecto. Porque las oraciones nunca se pierden. Nunca quedan sin sentido. Ya que Dios recoge cada palabra, cada súplica, cada lágrima derramada en silencio. A veces, la falta de respuesta puede ser justamente la manera en que Dios fortalece nuestra fe. Porque si todo se nos concediera rápidamente, nuestra confianza sería superficial. Y no aprenderíamos a depender verdaderamente de Él. Por eso el silencio divino no es ausencia, sino un acto pedagógico, donde Dios forma un corazón más firme y maduro. La viuda enfrentaba resistencia y rechazo. Pero su insistencia venció la indiferencia del juez. Y esta imagen nos recuerda que la fe no se rinde ante los obstáculos, sino que los enfrenta con valentía. Porque quien persevera en la oración no lo hace desde la debilidad, sino desde la fuerza que proviene de confiar plenamente en Dios. La oración constante también nos ayuda a reconocer lo que Dios ya está haciendo. Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que pedimos, que no vemos las bendiciones que ya tenemos. Pero la oración abre los ojos del alma, permitiéndonos ver la mano de Dios incluso en los detalles más pequeños. Jesús concluye la parábola preguntando si encontrará fe cuando regrese. Una pregunta que atraviesa el corazón. Porque no se trata de una fe superficial, sino de una fe perseverante y confiada. Una fe que no depende de los milagros visibles, sino de la certeza del amor de Dios. La parábola nos recuerda que la justicia divina no es como la justicia humana. Porque mientras la justicia humana puede tardar, puede fallar, puede corromperse, la justicia de Dios es perfecta. Llega a tiempo y trae restauración completa. Porque Dios no olvida a los que confían en Él. La insistencia de la viuda no fue un acto de desesperación sin sentido, sino un acto de fe profunda. Porque sabía que su causa era justa. Y así también nosotros debemos insistir en nuestras oraciones. No como quien duda, sino como quien confía plenamente en la bondad de Dios. Jesús nos invita a orar siempre sin desanimarnos. Porque sabe que el desánimo es uno de los enemigos más fuertes de la fe. Un enemigo que se filtra en el alma cuando el tiempo pasa y no vemos respuestas. Pero la oración constante renueva la esperanza, fortalece el espíritu y nos mantiene firmes en la confianza de que Dios no abandona a sus hijos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.